Hola, bueno, esta semana supimos a través de una alerta de la Organización Mundial de la Salud y también a través de las publicaciones científicas como de los medios de comunicación a nivel del mundo que se reportó científicamente a través de un paper un caso en Hong Kong donde una persona se había infectado del virus del coronavirus hace unos 4 meses, un poco más, y luego se volvió a reinfectar y la evidencia que se logró recoger es que se trataba de una cepa distinta del mismo virus. A partir de esa información, se generó una alerta mundial y para poder hablar acerca de la importancia de esto, la importancia de la inmunidad y también sobre cómo afecta el estado de prueba de las vacunas que se están haciendo hoy día en el mundo, nos encontramos con Leonardo Carreño. Él es científico, él es profesor asociado del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile y vamos a hablar en profundidad. Leandro, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Gracias, Héctor, por la invitación. Bueno, como dije en la introducción, Leandro, ¿qué pasa con esta cepa? Esta cepa se descubrió ahora en Hong Kong, pero se tiene conocimiento de que era bastante viable que este virus, digamos, pudiera mutar y pudiese la gente reinfectarse. En términos científicos, ¿de qué estamos hablando? ¿Este es un hallazgo realmente importante? ¿Es algo que sabíamos? ¿Es algo que no sabíamos? ¿Y cómo va a afectar también o cómo van a continuar las investigaciones a partir de este hallazgo? Bueno, es algo que sabíamos y algo que esperábamos. En el fondo, sin quitarle mérito, por supuesto, a la publicación para nada, pero ya sabíamos que el virus tiene una capacidad de mutación que es esperable es un virus, los virus mutan. Se han identificado distintas cepas que están circulantes en distintos países, en Chile no es la excepción, se han secuenciado, y esta persona se infectó con dos cepas distintas y difieren en 13 aminoácidos, lo que quiere decir es que las proteínas que son la ropa del virus, ¿cierto? Están como un Lego, cubiertas de eslabones, digamos, entonces de los miles de eslabones, 13 de ellos cambiaron de color, por ejemplo. ¿Ok? La implicancia de eso, bueno, la podemos ver después, pero esa es básicamente la diferencia, pero no es algo. La gracia acá es que está reportado, porque es muy difícil seguir casos cuando tienes reinfecciones, ¿cierto? Muchas veces no te dais cuenta, o uno no sigue a un paciente infectado por primera vez, no le hace PCR de por vida, porque en el fondo tampoco tenemos la capacidad de hacerlo, ¿no? O sea, estamos apenas con los exámenes que podemos hacer, no podemos hacerle a todo el mundo, digamos, entonces por eso es difícil pesquisarlo. Y la gracia de esta publicación, que es algo muy bueno, es que era una persona que tenía un diagnóstico anterior, entonces se pudieron secuenciar los dos genomas de los virus, digamos. Pero es algo que esperábamos, por cómo están Perfecto. circulando, hay distintas cepas circulando. Y como para ir despejando también mitos, el que se haya documentado este segundo contagio, este doble contagio o reinfección a partir de esta cepa que tiene estas modificaciones, estas mutaciones, esto no implica necesariamente que el virus se haya vuelto más peligroso, ¿no? Como para ir despejando dudas que están en la comunidad. No lo sabemos, a ver, sabemos que hay algunas cepas reportadas que sabemos que son más efectivas que otras. Que este número R0 que hablamos al principio, ¿cierto? De la pandemia, que es cuántas personas puede contagiar. Sabemos que hay algunas variaciones del virus, algunas por mutaciones no, que tienen una capacidad de infectar más personas. Eso es lamentablemente lo que ocurrió. O sea, buena persona todavía no se ha vuelto. Mm. Ahora, que sea más agresivo, en el fondo que tenga una enfermedad mayor, eso todavía no está reportado. Por supuesto que es esperable que algunas tengan diferencia en agresividad, pero no hay un estudio acabado todavía que tenga una, digamos, correlación entre la cepa y lo más agresivo que puede ser. Ya el virus es bien complejo por sí solo, así que la verdad es que esperemos que no se dé ese caso. Ahora, en el caso reportado de este paper, de hecho no es así, la segunda infección es bastante moderada. ¿Okay? Correcto. Podemos ver cuáles son las especulaciones o las interpretaciones que nosotros tenemos de eso, pero Mm. no es para nada Dado que alarmante la segunda infección. Perfecto. Dado que se ha hecho secuenciación genómica, digamos, de este virus, ¿se sabe más o menos, se tiene algún conocimiento somero de cuántas son las cepas más o menos de este virus que están circulando? Uy, ahí me pillaste con la pregunta. Yo sé que son varias, pero no tengo un número exacto. ¿Ok? Ya. O sea, Pero los yo virus sé que por en lo general Chile, se comportan así, la sí, por influenza supuesto, y todos los y se virus tienen muchas. Sí. agrupan.
Ahí escapa mi expertise, yo soy inmunólogo, Mm, hay un virólogo, te sí, puede dar una cosa más sí, filogenética, sí, clasificación, yo ahí correcto. me pierdo un poco, pero, Sí, pero, pero estamos hablando de varias cepas, en el fondo no claro, cientos, pero sí quizás decenas, me refiero a nivel mundial. exacto. Ahora, muchas de ellas quizás se van a agrupar y son se parecidas entre ellas, digamos, tienen divergencia entre ellas, pero Porque eso como es el te punto digo, algo importante. esperable. Y eso como pasar a otro punto, es un punto importante, porque claro, la modificación acá se produce en la especie de enlace, ¿no? En donde cómo la proteína se ajusta y cómo entra el cuerpo. Eso puede mutar, pero conserva otras propiedades el inmovirus. No es que, no es que mute entero, sino que son En ciertas el áreas, fondo, ¿no? mira, lo que ocurre, quizás para que la población en general lo entienda, porque lo entienda Ujú. más fácil, digamos, los virus replican así muy rápido. En el fondo es como que si nosotros el día de mañana la humanidad empezara a replicarse a tasas de duplicarse cada 10 minutos, por ejemplo. Tendría una cosa increíble. Y como replica, ¿cierto? A veces la maquinaria de replicación que replica el material genético se equivoca, en el fondo comete Claro, errores. exacto. Eso es una Mm, cosa evolutiva incluso para los virus, que es algo bueno. sí. Algunas de esas nuevas partículas virales van a tener mutaciones que afectan sus propiedades más intrínsecas y esos virus van a ser inviables totalmente. Entonces se pierden y ya nunca más los vemos. Pero algunos de ellos, al mutar, adquieren nuevas propiedades, por ejemplo, que repliquen mejor, que infecten de una forma mejor, ¿me entiendes? Que tengan mayor afinidad, mayor fuerza de unión al receptor donde se une. Entonces, eso es lo que ocurre. Porque eso nosotros vemos que de repente tú parte de una pandemia, sobre todo una infección, y tú ves una cepa, y luego ves que quizás esa cepa ya no está tan prevalente y hay otra que es más prevalente. Y es porque la que mutó, digamos, tiene mayores ventajas comparativas con la anterior. Mm, correcto. Ahora, despejado eso, que todavía está en investigación, lo que uno puede concluir, y ya aquí probablemente la preocupación aumente, es que con esta reinfección en tan breve plazo, un poco queda ya medianamente claro que la inmunidad de una persona, digamos, después de que se ha infectado, es muy baja. Es decir, la vulnerabilidad, la población objetiva y vulnerable a infectarse pueden ser las personas que no se han infectado como las que ya se han infectado. Es decir, hoy día queda un poquito eso, uno puede concluir, ¿no? Que la inmunidad de la enfermedad, la recuperación, no basta. Sí, pero con cierta arista igual, para no alarmar tanto. Porque Ujú. esta persona no sé, este caso de reinfección tuvo una enfermedad bastante leve. Y es bastante probable que haya sido porque los anticuerpos remanentes que tenía, que van bajando, ya sabemos eso, ¿cierto? De alguna manera igual lo hayan protegido. Pero eso lamentablemente es una especulación, no lo podemos saber. ¿Por qué? Porque cuando tú analizas los datos de esta publicación, tú ves que en la primera infección al parecer no desarrolló una muy buena respuesta de anticuerpos, es bien mala. Y con una segunda reinfección tuvo como un refuerzo a eso, que eso ocurre en las segundas infecciones. Eh, no podemos saber si ese fue realmente un refuerzo de la anterior o que fue una nueva respuesta que tuvo. Pero la enfermedad que tuvo, digamos, los síntomas asociados son bastante leves. Entonces, en algunas personas puede ser mala esta respuesta inmune, pero algo puede proteger. Pero ya sabíamos, sí, eso sabemos de antemano, que la respuesta inmune al parecer es poco duradera. Entonces, al cabo de un par de meses, ya las personas tienen niveles de anticuerpos súper, súper bajos, digamos. La inmunidad celular, que son las células T, que es otro componente importante, que también controla, de hecho, la producción de anticuerpos, digamos, porque ayuda en ese proceso, no sabemos todavía muy bien. Entonces yo creo que acá el mensaje más claro es el siguiente. Estamos ante casi una ruleta rusa en la primera infección. No sabemos qué tan buena va a ser la respuesta inmune. Quizás va a ayudar un poco, pero no va a prevenir de ninguna manera que la persona pueda quizá enfermarse con una cepa súper agresiva y tener una enfermedad grave. A veces uno siente que las personas como que se infectaron y se recuperaron, piensan que están protegidas, pero hemos sabido casos de personas que ni siquiera desarrollan respuesta inmune. Hay personas que tienen niveles de anticuerpos bajísimos después de la infección. Mm. Entonces, esos asintomáticos quizás también fue suerte de que ese virus no replicó tanto, no fue tan agresivo y no desarrolló Mm. respuesta inmune, pero no están protegidos.
Bueno, afortunadamente, digamos, no alcanzamos a tener ningún carnet COVID ni nada como lo que se estuvo postulando en un Eso, minuto. eso los inmunólogos siempre nos quejamos, lo discutimos. O sea, eso siempre fue la primera oposición que tuvimos cuando salió eso, porque no teníamos ninguna claridad. Y ya sabemos de otras enfermedades que eso puede ocurrir, ¿no? Que te desarrolle una respuesta inmune muy baja. Además, que coronavirus no son virus nuevos. Esto es una cepa, esto es un virus distinto, bien desgraciado, pero el coronavirus es el responsable parte de ellos son responsables de resfrío común y, no, y desarrollan baja inmunidad. Eso se sabe. Ahora, el resfrío común, como no te mata o cosas así, no, uno no va a pensar hacer una vacuna para eso. Ujú. Ahora que tocaste el tema de la vacuna y habiendo zanjado que todavía falta investigación, que probablemente no se sabe cómo va a responder en la población una nueva reinfección, sabiendo también que lo que sí, la ciencia ya lo acreditó, la experiencia también es que la inmunidad que genera después, digamos, de que una persona se recupera dura muy poco, en algunos casos dura mucho menos. Pero también aquí viene, yo creo que en este momento, la gran incógnita y que tiene una preocupación mayor que la anterior. Hoy día se están desarrollando en diferentes partes del mundo distintas vacunas. En Rusia, en Estados Unidos, se han aprobado acá en Chile también las vacunas chinas de la empresa Sinovac, en Argentina, en diferentes partes ya se está comenzando todo lo que es digamos, la tercera fase, lo que es la prueba más masiva en humanos. Informaciones como esta, que hablan, digamos, de que ya está científicamente comprobado que una persona se podría reinfectar más de una vez con este virus, habiendo contagiado con cepas distintas. ¿Cómo afecta esto la generación de vacunas y la disponibilidad de vacunas que, que tanto, digamos, la gente empieza ya a pedir, ¿no? ¿No? Bueno, mira, antes de entrar en ese detalle, me gustaría aclarar un punto de lo anterior que me parece que es importante para conectar con las vacunas. Mm. Cuando una persona desarrolla inmunidad, ya sea natural o por una vacuna, contra un microorganismo cualquiera, por ejemplo este virus, no es que esa persona queda protegida de la infección. Yo creo que eso también, a veces como uno generaliza y habla con una jerga un poco más simple, cuando tú te vacunas con algo, tú no previenes que no entre el virus. Entran, infectan también. Lo que pasa es que como tienes una respuesta inmune tan potente, entra y es detectado rápidamente y eliminado, pero algunos va a infectar igual. Por lo tanto, por ejemplo, una persona que está vacunada, para otra enfermedad, donde hay vacunas que son efectivas, hablemos sarampión, por ejemplo. Entonces, todos nosotros estamos vacunados para sarampión y de repente, no sé, nos infectamos con sarampión. Es posible que en los primeros horas, digamos, o los primeros momentos de la infección, quizá un día, 2 días, yo dé positivo, si van a ver el material genético, el sarampión, porque está presente. Se elimina rápidamente. Entonces también eso es importante. A veces este caso de reinfección fue como bien bajo. O al se enfermó, no es exactamente lo mismo, pero eso también puede ocurrir. Ahora, una vacuna lo que hace es que, bueno, el sistema inmune produce una respuesta tan mala contra el coronavirus, lo más probable es que este SARS-CoV-2 se esconda del sistema inmune, hay muchos patógenos que hacen eso, se esconden, entonces no puede ser bien visto, digamos. La vacuna previene eso, entonces lo que hace es entrenar el sistema inmune para tener una respuesta robusta contra el SARS-CoV-2. Pero ¿qué ocurre? Que la vacuna está con una o varias cepas, digamos, específicas, ¿cierto? Y después lo que tú dices, chuta, me vacuné, generé esta respuesta robusta y yo veo otra cepa, como lo Mm. que siempre nos cuentan de la influenza. Y la respuesta más, digamos, responsable que yo te puedo dar es que no sabemos. ¿Por qué? Este virus no muta con la misma tasa tampoco en la influenza, porque la influenza, o sea, a ver, quiero ser un poco más claro. La influenza uno la puede ver como si fuera, como que tuviera distintos cromosomas, porque los segmentos genéticos de la influenza son varios. Entonces, cuando entran dos virus de la influenza distintos, se mezclan esos segmentos y sale un tercero que tienen la mezcla de A y B y por eso se generan tantas cepas. Eso sumado a que muta, ¿ok? En cambio, bueno, el coronavirus tiene un solo segmento, entonces nunca va a ser tanto el cambio como lo que ocurre con la influenza. Pero sin embargo, puede ocurrir que esa mutación que ocurre, como una pandemia tan grande y hay tantos virus circulando porque hay tantas personas infectadas, mientras más replique, más personas esté, digamos, más representada la población, más posibilidad de mutar tiene el virus. Mm. Entonces eso puede generar que, sobre todo al principio, cuando empezamos a controlar esto en los años venideros, hay en varias cepas circulando y ahí quizás la vacuna no funciona. Si no funciona,
No vamos a tener que pasar nuevamente por los ensayos clínicos, porque cuando se apruebe una o más vacunas, es la formulación, ya es la seguridad, etcétera. Simplemente que se cambie ahí la ropa que reconoce, digamos. Pero todo lo demás, el antiamaje, ¿cierto? Ya sea el virus inactivado, ya sea una cosa recombinante, una proteína, se cambia eso nomás, que sería como la ropa que es distinto, de distinto color ahora. Entonces, sería quizá una vacuna nueva cada año hasta que esto se lo vaya a controlar. Eso es una posibilidad, esperemos que no sea así, pero puede pasar. Pero Antes que también, pases a antes que pases a la segunda posibilidad para redondear sí, esta idea. Entonces, en ese primer escenario, lo que uno podría ver, digamos, es un comportamiento de vacunación contra el coronavirus, como lo hacemos estacionalmente con la influenza, es decir, todos los años de alguna manera habría que estarse vacunando. claro, hasta que quizá esto baje, porque también es que hay varias interrogantes. Por ejemplo, la influenza está esta cosa de que la influenza está bastante presente, digamos, que vivimos con ella. Capaz que vivamos esto con el coronavirus también. Pero está Mm. este problema que yo te comento ¿cómo se llama? Resorte genético, que está de ecuación de los virólogos me matarían si de cromosomas, pero es para simple Mm. simplificar, tiene Sí. distintos segmentos genéticos. Pero puede que ocurra que quizá, no sé, nos vacunamos 3 veces estacional con el coronavirus y baje tanto la prevalencia en el ambiente, digamos, que ya la posibilidad de mutación va a ser Mm. menor, ¿sí? Porque está menos presente, entonces está replicándose menos. Entonces quizá ya va a llegar un momento que no nos tenemos que vacunar todos los años, quizá va a ser al principio. Es una posibilidad. Mm. Pero las vacunas van dirigidas justamente a la proteína del virus, la spike, excepto que entra al receptor. Entonces, y de hecho, algunas incluso lo que miden es justamente no solo la proteína, sino el sitio específico donde se une el receptor. Y mide anticuerpos contra eso. Eh, es bastante probable que si un virus tiene una mutación ahí, tampoco se une al receptor, ¿me entiendes? Porque se están tratando de diseñar vacunas que sean como que ven al virus de la misma forma que el receptor lo mira. Por lo tanto, si dejamos de verlo desde el punto de vista del sistema inmune al virus, porque mutó, es probable que el receptor tampoco lo mire. Esa es la otra posibilidad, ojalá que sea así, pero también, o sea, esto es súper azaroso y no vamos a poder saber hasta qué pruebe. Puede que sea una mutación intermedia que permita unirse al receptor y no infecte y que escape el sistema inmune. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque si un anticuerpo se une pero no se une tan bien, puede producir, exacerbar la enfermedad, un fenómeno que se llama eh, ¿cómo se llama? Toxicidad mediada por el anticuerpo. No, no es toxicidad, sino como exacerbación de la enfermedad mediada por anticuerpo. Así en inglés es por Antibody Dependent Enhancement. Pero, pero la verdad es que estamos siguiendo atentamente a esas cosas y eso va a determinar que simplemente chuta, va a ser una sola vacuna o quizás van a ser varias durante un par de años, no sabemos. Pero una vez que esté aprobada, eso es súper importante aclarar. Una vez que está una fase 3 aprobada, a fines del otro año, esperemos, ojalá más de una, porque lo que tú Mm. me dijiste, la disponibilidad de vacunas, o sea, ojalá que haya más de una y que tenga una efectividad grande. Si tiene una efectividad grande y más de una, tenemos varias posibilidades, ¿no? Y sea así, cuando tengamos que hacer una nueva vacuna porque chuta mutó y son otras cepas las que están circulantes, esa misma vacuna que se adapta, pero no tiene que pasar nuevamente por todas las fases clínicas. Que Claro, o eso, sea, ya tenemos la fórmula. claro, y ya fórmula probada, sí, mira, la fórmula está, Claro, sí, fórmula probada. aquí nadie está Sí, sí, reinventando ruedas, sí, sí, sí. sí, ya. Probada, probada, sí. Claro, exacto. Entonces, como por ahí terminando, Leandro, bueno, este es un virus que nos ha hecho conversar permanentemente porque todavía falta mucha información y siempre estamos sabiendo nuevas cosas y también además viendo y vigilando el comportamiento de la población chilena también como en otras partes del mundo. Pero como mensaje entonces estamos frente a una situación que sí, es de preocupación, que sí, que hay que estar pendiente, todos los esfuerzos científicos están en eso, pero tampoco, digamos, es algo que en este minuto tendría que hacer un llamado a la alarma, sino que hay que tomar, digamos, mucha conciencia e ir paso a paso, ¿no? Yo creo que quizá el llamado a la alarma debería ser que las personas tienen que seguir cuidándose, que en el fondo no porque yo me infecté con coronavirus y Es un no me buen pasó consejo. nada, me mejoré, voy a relajar las medidas, yo creo que Claro, no. Aparte de una responsabilidad social también, porque mira, fíjate, tú te infectas con coronavirus y quizás tu respuesta inmune es mala, pero y dura muy poco, pero en esos pocos meses que dura, quizás me vuelvo a infectar y quizás con otra cepa.
y quizás la reconozco algo, mi sistema inmune me ayuda, pero no lo elimino rápido. Entonces quizás yo me voy a enfermar poco, pero voy a transmitirlo harto, ¿me entiendes? Entonces hay que tener harta responsabilidad ahí. Eh, y en eso yo sí alarma, o sea, en el fondo aquí nadie está salvado porque se infectó una vez, puede que haya tenido suerte y puede que su sistema inmune, el entrenamiento sea re malo, entonces hay que siempre, uno tiene que comportarse como que nunca se hubiera infectado y que esto está latente. Pero No a relajar las medidas. por otro lado, tampoco alarmar en la esperanza que ha depositado mucha gente de los tratamientos, vacunas, etcétera, porque si impactara al desarrollo de una vacuna, hay soluciones, digamos. Obviamente nadie quiere vacunarse todos los años, eh, no quiero con esto decir que soy antivacuna, todo lo contrario, las vacunas son buenas y efectivas, pero a nadie le gusta pincharse el brazo todos los años. Ojalá fuera un solo pinchazo que durara. Pero si fuera ese el caso, bueno, el mal es bastante menor de pincharse un año y que esto vaya decayendo. Entonces, la esperanza con eso es importante que por la aparición de esta noticia las personas no pierdan esa esperanza y que tengan paciencia. Que no pierdan la esperanza y que no relajen las medidas. Exacto. Bueno, te agradezco habernos acompañado en esta oportunidad en el mostrador y vamos a seguir conversando porque claramente todavía quedan muchos temas por discutir en esta materia. Gracias, Leandro. Por supuesto, yo siempre encantado. Muchas gracias por la invitación.